Bienvenidos y bienvenidas a su programa de análisis sociopolítico Desenlace. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que está dentro de la coyuntura mediática nacional e internacional, pero impacta directamente en la vida interna de Venezuela. Y me refiero específicamente al secuestro desde Cabo Verde por parte de los Estados Unidos del diplomático venezolano Alex Saab. Es algo deleznable, algo bochornoso, el que aún crea que el imperialismo no existe. En esas actuaciones queda ratificado que no respetan derechos humanos, no respetan convenciones, no respetan normas, no respetan instituciones, no respetan soberanía y tampoco respetan ni siquiera su propia palabra. Entrando en materia, como marco teórico referencial del hecho en cuestión, es bueno recordar que el día sábado 16 de octubre fue un hecho comunicacional el secuestro de Alex Saab en Cabo Verde, llevado a los Estados Unidos. Desde Cabo Verde lo secuestran los Estados Unidos y lo llevan a Estados Unidos. Inmediatamente, luego de corroborarse las noticias, obviamente las reacciones no se hicieron esperar. El primero, perrito que mueve la colita en la alfombra al imperialismo, el más arrastradito, fue el inefable narcoparaco presidente colombiano Iván Duque, quien publicó en su cuenta Twitter lo siguiente. Aquí está, 16 de octubre a las 5:01 p.m. Extradición de Alex Saab es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico. Oigan, lo dice Duque, que tiene más de 220.000 hectáreas sembradas con plantaciones de coca, que manda 1.200 toneladas métricas de cocaína de manera sistemática y recurrente todos los años a los Estados Unidos, y ahora dice: extradición de Alex Saab es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado, no Colombia, la dictadura de Nicolás Maduro. Y hago un paréntesis aquí, porque el informe de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico establece 3 aspectos que hay que enrostrarle a este narcoparaco arrastradito del imperialismo. Lo primero que dice es que Venezuela es un país libre de cultivos. Lo segundo que dice es que es libre de procesamiento y de laboratorio. Y lo tercero que establece que Venezuela no es una ruta segura para el narcotráfico, porque las incautaciones dificultan el trasiego de la droga a través de nuestro territorio. Prueba de ello es que el 85% de la droga que sale de Colombia sale por el Océano Pacífico. Venezuela no tiene costas en el Pacífico. La costa venezolana en un 95% es Mar Caribe y solo un 5% frente a Delta Macuro es una costa atlántica. Y dice ese informe de Naciones Unidas que el 85% de la droga, pero lo siguen diciendo. ¿Por qué lo dicen? Para seguir posicionando en el imaginario colectivo la tesis del Estado forajido, la tesis de que Venezuela es una dictadura, la tesis de que esto es un narcoestado. Lo dice Iván Duque, cuyo
cuya canciller y vicepresidenta actual tiene relaciones con el narcotráfico. El mayor financista de su campaña, el Ñeñe Hernández, un narcotraficante. Su embajador en Uruguay, en la finca, tenía 5 laboratorios y mandaba 500 toneladas métricas desde su finca hasta Europa. Y dice que la extradición de Alex Saab es un triunfo contra el narcotráfico. Luego sigue diciendo, Colombia ha apoyado y seguirá apoyando a los Estados Unidos. No, apoyado no, Duque. Te le has arrastrado, has cumplido su voluntad. La única vez que este monigote que hace el papel de presidente en Colombia habló algo en serio, se lo dijo a Donald Trump, le dijo a Donald Trump que los generales colombianos planteaban que ellos no estaban preparados para una guerra contra Venezuela, pero además en esa reunión se filtra que algunos generales incluso dijeron vamos a hacer la guerra nosotros, poner los muertos nosotros para que los Estados Unidos se quede con el petróleo. Y usted sabe que le respondió Trump desde la Florida al payaso de Duque: estás incrementando los cultivos en tu país, como queriendo decir, tienes tu expediente y te voy a meter preso. Ahora dice, se ha apoyado y seguirá apoyando a Estados Unidos en investigación contra la red de crimen transnacional liderada por Saab. Oigan, red de crimen transnacional liderada por Saab. Este nombre de red de crimen transnacional es lo mismo que usa el Departamento de Estado, la misma palabra que usa el FBI, la misma palabra que utilizaron los voceros de los Estados Unidos para justificar la ilegal privativa de libertad de Alex Saab en Cabo Verde. Es un cliché que quieren acuñar, que Alex Saab formaba parte de una red de crimen transnacional y que él la lideraba. Ahora, sin querer salirme del tema, yo voy a hacer un paréntesis para compartir con ustedes cuál es la verdadera reacción de los pueblos ante la inmoral conducta de ese gobierno colombiano. Y no se lo voy a hacer de manera verbal, le voy a presentar 2 videos. El primero es que el pasado viernes, frente al consulado de Colombia en Nueva York, donde se encontraba la vicepresidenta y canciller Marta Lucía, los ciudadanos colombianos se enteraron que ella estaba allí y rodearon, se agruparon frente a la sede diplomática a esperar la salida de la señora. Ella salió pensando que le iban a aplaudir, que le iban a dar vítores, que la iban a felicitar, y apenas salió, las personas que estaban en las afueras, en su rostro se observa impotencia, indignación y rabia, le gritaban narcotraficante, paramilitar y asesina. Veamos este video del pasado viernes frente al consulado de Colombia en Nueva York. ¡Narcotraficante! ¡Usted no nos representa para luchar con los Ese fue el recibimiento que le dieron a Marta Lucía Ramírez los colombianos que habitan en Nueva York. Ahora, eso es únicamente contra Marta Lucía Ramírez.
no dentro del mismo territorio colombiano. El narcoparaco asesino presidente Duque, que está en campaña, a pesar de que el pueblo sigue en las calles en protesta. Oigan, las protestas en Colombia continúan. Lo que no continúa es la información porque la invisibilizan. Bueno, este señor se presenta en la primera noche de la inauguración, obviamente, del Festival de Vallenato de Valledupar, y al dirigirse a los presentes, oigan cómo fue recibido. Veamos el material. Eso es entendible. Los colombianos sienten que Duque no es gobernante de ellos, él gobierna para congraciarse con los Estados Unidos. Él gobierna para cumplir su deleznable y ruin papel de lacayo y cipayo del imperio norteamericano. Y obviamente todo su accionar va enfilado a hostilizar al objetivo que tienen los Estados Unidos, que en este caso es Venezuela. Pero volviendo al caso Alex Saab, es bueno recordar que este ciudadano estaba investido de las inmunidades y los privilegios que da la Convención de Viena a los diplomáticos y diplomáticas. Y aún así, por cometer el único pecado de traer alimentos y medicamentos a Venezuela, es decir, rompió el genocida y criminal bloqueo, fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio del 2020, es decir, que hoy hace 495 días. Es más, en el marco de la mesa de diálogo del gobierno de Venezuela con la oposición, y cuando digo la oposición me refiero al sector oposicionista que representa a Juanito Alimaña. Esa mesa de diálogo que se efectúa en México con el auspicio de la Federación de Rusia y el Reino de Noruega, Alex Saab forma parte de la delegación venezolana y era una condición de las partes, ellos lo aprobaron en un documento, abogar ante el gobierno de los Estados Unidos por su liberación. Voy más allá, les voy a revelar un dato. Cuando la delegación de la Plataforma Unitaria le fue a dar cumplimiento de acciones a su amo, a su jefe, y se reunió con los representantes del gobierno de los Estados Unidos para tratar lo que se estaba manejando en la mesa de diálogo, en el punto Alex Saab, los gringos aseguraron y ratificaron a los voceros de la Plataforma Unitaria que ellos no se llevarían a Alex Saab de Cabo Verde porque ellos no querían romper el diálogo. No tienen palabras, porque ¿qué pasó? Lo hicieron, se lo llevaron y obviamente rompieron el diálogo. Veamos las declaraciones del representante del gobierno venezolano ante esa mesa de diálogo. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo y negociación instalada en la Ciudad de México repudia la ilegal operación de extracción llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos el día de hoy
nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. Venezuela alerta al mundo que la vida de Alex Saab corre peligro en manos de un sistema judicial instrumentalizado para agredir a Venezuela y exige al gobierno norteamericano su liberación inmediata. Atentan contra el desarrollo, como en efecto ha ocurrido, de la mesa de diálogo y de negociación y están desesperados para ver cómo interrumpen el normal proceso electoral del próximo 21 de noviembre. Todo indica que el 21 de noviembre en Venezuela habrá elecciones. Todo indica que no se suspenderán al respecto. El compañero presidente Nicolás Maduro ha sido enfático. Llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones. Y para la derecha reaccionaria, todo indica que van a recibir una aplastante derrota. Por lo tanto, se cae la máscara de que aquí hay una dictadura, de que el pueblo no quiere la revolución, y entonces empezarán y veremos nosotros cómo van a hablar de que no son transparentes las elecciones, luego, antes, durante y después, la palabra fraude para desconocerlo. Y esta acción de los Estados Unidos de romper la mesa de diálogo es generar las condiciones subjetivas como una acción genésica para que la oposición se retire de las elecciones. Vaya o no vaya la oposición, aquí habrá elecciones, porque así lo mandata esta Constitución. Aquí no se hace lo que diga los Estados Unidos, porque no somos colonia ni protectorado, somos un país libre, una patria soberana y una patria independiente. Al respecto, los representantes de la llamada Plataforma Unitaria, que representan a Juanito Alimaña, se pronunciaron solicitando al gobierno de Venezuela que regrese a la mesa de negociación de México. Veamos las declaraciones de Gerardo Blay. Vinimos a cumplir con el pueblo venezolano, a trabajar en el proceso de negociación que iniciamos el pasado 13 de agosto en esta Ciudad de México. Lamentablemente, la delegación de Maduro no llegó, produciendo un nuevo retraso. La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano. Queremos abordar a profundidad todos los temas de la agenda, pues solo así llegaremos a acuerdos que produzcan soluciones para el país. Desde el principio, hemos advertido que este proceso es complejo y que requiere un alto compromiso de las partes para lograr avances. Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios. Esta delegación reitera ante los venezolanos la facilitación del Reino de Noruega y los países acompañantes su compromiso de avanzar en el proceso de negociación que iniciamos el pasado 13 de agosto en esta Ciudad de México. Oigan, llamamos a la contraparte a que se incorpore porque la terrible crisis no puede esperar. Los representantes de Juanito Alimaña no tienen catadura moral.
son caras de tabla y se presentan como salvadores de un caos social que se ha generado producto de las acciones unilaterales de los Estados Unidos, es decir, las sanciones a solicitud de ellos mismos, y ahora están angustiados por lo que ellos generaron. Inoculan males, se los endilgan al gobierno, a la población, y ahora ellos se vienen a presentar como los salvadores. Eso se parece al esquema que están utilizando en las elecciones. Se fueron del país y ahora que hay elecciones, en su turismo electoral aparecen y dicen, vengo a salvarte. Cuando se aspiran a la gobernación, a salvar el Estado, y cuando aspiran a la alcaldía, a salvar el municipio. Los salvadores, los responsables de lo que está pasando. Por lo que el gobierno de Venezuela lo que hace es emplazarlos a que si verdaderamente están interesados, pero con la mano sincera en el corazón, en que en el diálogo, lo que procede con ellos es que se aboquen ante sus amos imperiales para que soliciten la liberación de uno de los representantes de Venezuela en esa mesa de diálogo. Para cerrar este análisis de coyuntura, como primera parte del programa y pasar a la segunda parte, que es la entrevista, quiero hacerlo con la siguiente interrogante. ¿Qué representa la criminalización y judicialización de Alex Saab? Porque el metamensaje que envía al mundo Estados Unidos, con esa detención, con esa acción, es que nadie, y cuando digo nadie me refiero a personas naturales, personas jurídicas o países, puede romper el bloqueo para ayudar a Venezuela, porque ello representa una afrenta para la arrogancia imperial y por lo tanto quien ose hacerlo los está desafiando y debe ser criminalizado, estigmatizado y satanizado para justificar ante la opinión pública mundial su judicialización. Para el caso Alex Saab, utilizaron al pie de la letra, no le perdieron ni punto ni coma, lo que establece Guinchard en su libro El método del golpe suave de la dictadura a la democracia, donde la criminalización del gobierno objetivo viene sobre la base de la corrupción, y en el caso de Alex Saab lo acusan de ser testaferro de Nicolás Maduro, narcotraficante y de terrorista. Es bueno entonces que nosotros entendamos que el imperio no respeta nada, ni siquiera el derecho internacional, ni siquiera a las instituciones, pero además tampoco tiene palabra. Y con respecto al hecho, quiero que sepan que en la acción para el traslado de Alex Saab de Cabo Verde a los Estados Unidos, oigan, no se cumplió con ninguno de los protocolos establecidos a la luz del derecho internacional. Primero, no existió ninguna orden de extradición. Es más, la CEDAW, que es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de África Occidental, de la cual forma parte Cabo Verde, es miembro, emitió un fallo oponiéndose a la extradición de Alex Saab y declarando la captura del diplomático venezolano como ilegal y arbitraria, además de reconocer en dicho fallo la violación a sus derechos humanos. Y finalizaba el fallo de la CEDAW ratificando la decisión de la suspensión de la extradición. Bueno, en esa acción que Jorge Rodríguez la cataloga de operación ilegal de extracción, en su declaración así
se refiere a ella Jorge Rodríguez, en esa operación ilegal de extracción para secuestrar a Alex Saab y llevárselo de Cabo Verde a los Estados Unidos, oiga, se vulneró la soberanía de Cabo Verde. En un vuelo secreto, un avión norteamericano aterrizó en el aeropuerto de la capital. Un grupo comando del FBI que viajaba en ese avión fue hasta el sitio donde lo tenían recluido, se lo llevó a la fuerza secuestrado. Así actúa el imperialismo. El que no crea que el imperialismo existe, vean ahí su verdadero rostro. Claro, es importante que nosotros también entendamos que esa operación fue el viernes y el gobierno Cabo Verde iba a elecciones el domingo, el pasado domingo, y las encuestas lo que le daban al candidato del presidente de Cabo Verde era el 16%. Por lo tanto, como no había ninguna posibilidad de victoria en las encuestas, la derecha tenía que resolverle a los Estados Unidos lo pendiente, congraciarse con el imperio norteamericano, y es así como se planifica esta operación de extracción para entregarle a Alex Saab antes del domingo a los Estados Unidos, porque el domingo se realizarían las elecciones, y en efecto ganó José María Neves de centro izquierda. Así se maneja la política internacional. Pero nosotros seguimos avanzando. Vamos a una pausa y al regreso yo quiero abundar en este tema y para ello estaré conversando con el colega parlamentario, politólogo e historiador Juan Romero. Vamos a la pausa y al regreso volvemos con la entrevista. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y después de haber hecho el análisis de coyuntura sobre el secuestro por parte de los Estados Unidos de un diplomático venezolano, Alex Saab, y haber presentado en dicho análisis el marco teórico referencial del hecho, para abundar en ello he invitado al colega diputado Juan Romero. Bienvenido, Juan. Gracias, hermano. Politólogo, historiador y revolucionario. Dijo el Che, revolucionario ante todo. Juan, hay una indignación mundial incluso para aquellos que dicen apoyar a los Estados Unidos como la Comunidad Europea o como el cada vez menor cartel de Lima de América Latina. Esta acción también es una suerte de espada que pende sobre su cuello, porque el mensaje que mandan es terrible. No respetan inmunidades, no respetan privilegios, no respetan derecho internacional. Ellos imponen su voluntad, troche y moche, como es en los imperios, pues, como actúan los imperios. No estamos viendo nada que no sepamos. Y la historia de la humanidad está plagada de esas terribles acciones. ¿Qué representa, Juan, a tu manera de ver las cosas, esta acción y cuál es el mensaje que quieren mandar los Estados Unidos? Bueno, de nuevo, primero agradecerte, Pedro, la oportunidad de dialogar. Creo que debemos comenzar por un concepto, es decir, esto es una muestra de lo que llamamos una expresión del imperialismo colectivo, porque además no es solo los Estados Unidos es el ejecutor, pero cuenta con colaboraciones, es decir, es la Comunidad Económica Europea que a pesar de mostrar ciertas disidencias,
guarda silencio cómplice y otros actores, pero es una muestra de lo que llamamos el unilateralismo globalizante. ¿Qué caracteriza el unilateralismo? Bueno, es la concreción en términos de relaciones internacionales de esa perspectiva antropológica que construyó los Estados Unidos del siglo XIX sobre el destino manifiesto, es decir, una sociedad privilegiada por Dios que se impone a todos y que por su condición de preeminencia cultural, que se asume como tal, actúa sin ningún tipo de comedimiento. Entonces, pero lo peligroso de esto es que aquí hay tres líneas, a mi criterio, que se desprenden de ese unilateralismo globalizante. La primera es que ponen en entredicho todo el sistema de relacionamiento que desde la Paz de Westfalia en el siglo XVII había prevalecido en las relaciones internacionales. Antes del siglo XVII, y esto es importante que lo digamos, las relaciones entre los países no tenían prácticamente ninguna norma. Se trataba del que más fuerte pudiera imponerse sobre el más débil, violentando todas condiciones. Y la Paz de Westfalia estableció tres principios que siguen siendo cardinales y que están siendo tambaleados en este momento. Primero, la resolución pacífica de los conflictos, que son naturales tanto en las personas como entre los estados. La segunda, el respeto a la soberanía. Y más importante es la no injerencia en asuntos internos. Entonces, cuando los Estados Unidos decide presionar, como lo hace a Cabo Verde, violenta esos principios, pero entra a una segunda etapa. ¿Tú crees, disculpa la interrupción, sí, que pierdes la hilaridad del interesante desarrollo del tema? ¿Tú crees que el gobierno de Cabo Verde entrega a Alex-Sao, permite esa operación de extracción bajo muchas presiones de los Estados Unidos? Sí, hay una gran presión, sobre todo al gobierno saliente, sobre todo porque cuando uno ve la característica geopolítica de Cabo Verde y lo que representa en ese escenario, los Estados Unidos lo presentan, pero además debemos recordar que específicamente en el África, los Estados Unidos han venido desarrollando, no solo los Estados Unidos, sino de nuevo los imperialismos colectivos, desde el siglo XVII y XVIII, una acción colonial muy importante. Entonces se ha construido una representación antropológica de obediencia hacia el imperialismo. Los que no han obedecido... Pero espérate un momentico, yo no sé si es antropológica o es coacción. Es coacción. Porque cuando representantes de la mismísima Comunidad Europea se salen de los dictámenes de los Estados Unidos, les imponen sanciones. Claro. Sanciones unilaterales y coercitivas se las imponen también. Claro, obviamente. A la economía, al comercio, al mercado y a las finanzas. Pero es una reacción antropológica de la prepotencia construida en términos jurídicos, en términos políticos, en términos institucionales, y efectivamente así lo hacen. ¿Y tú no crees que ellos hacen valer su condición de imperio que establece que Todo en las deben relaciones hacerlo. internacionales ante la superioridad te impones y tú negocias cuando hay igualdad de condiciones y como ellos se sienten superiores, siempre se van a imponer? Sí, sí. Es No están en condiciones de negociar no con hay, nadie. ahí no hay negociación, ahí hay imposición, hay coacción, hay violencia, hay presión y utilizan todos los elementos. Y efectivamente lo que vemos en la reacción de Cabo Verde es, pero además no solo Cabo Verde, porque tú lo decías en tu introducción, hay una judicialización de la acción del imperialismo. ¿Para qué? De alguna manera intentar lavarse la cara y suavizar la coacción. Tú sabes que la criminalización tiene como espíritu, propósito y razón posicionar en el imaginario colectivo que estás en presencia de un acto delincuencial y de un delincuente y que por lo tanto lo que procede en esos casos es la obediencia. es la acción de la justicia. Claro. Entonces genera las condiciones subjetivas para luego judicializarlos. Y así lo hace con la política también. Pero fíjate, es que, vuelvo y repito, Alex-Sac no es el único caso. Lo vimos con Cristina Kirchner en el caso de la AMIA, en Argentina. Lo vimos con Evo Morales inmediatamente después del golpe. Lo vimos con Rafael Correa en algún momento. Lo vimos incluso, recuerda, que cuando se le hace el intento a Chávez en abril, se le acusa de violación de derechos humanos y un conjunto de elementos, y un elemento de presión. Y eso tiene que ver efectivamente con eso que estás diciendo. Aquí está. ¿No? Y eso se complementa no solo con el trabajo de Jen Shah, sino que debemos recordar algo, Pedro. En el año 2010, el Departamento de Guerra, la sección de guerra de los Estados Unidos, hace público un manual que a partir del 2010, es decir, tiene 11 años de aplicación, que se llama Special Force and Conventional War Phases, Fuerzas Especiales y Guerra No Convencional, es la traducción. ¿Qué dice? Establece un escalamiento,
un escalamiento en donde la conclusión que ellos llegan es que los Estados Unidos no puede seguir actuando directamente porque es un gran costo en términos económicos, es un gran costo en términos de la opinión pública, es un gran costo... ¿Y tú crees que eso les importa a ellos? Económicamente Si cuando toman una república les saquean los recursos. Sí, lo recuperan después, pero es el intento O de alguien lavarse. pudiera creer que su intención con Venezuela o con cualquier país de este planeta, en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, en Yemen, ha sido llevar la democracia. No, en absoluto. Su interés nacional está claro. Sí, ellos tienen muy claro ese tema. ¿Alguien tendrá referente, tú como historiador, Juan, de algún país donde los Estados Unidos hayan metido la mano y hayan elevado la calidad de vida de los ciudadanos? No hay ninguno. ¿Y por qué hay un sector de la oposición venezolana que les pide que vengan a salvarlos aquí? Bueno, Mijares lo decía muy bien. Recuerda aquella frase, no sienten la patria desde sus tuétanos, no lo sienten desde su ser y lo entregan, pero además no es la primera vez que lo hacen. Recuerda, yo te voy a citar un caso, el caso contra Cipriano Castro, 1902-1903, Revolución Libertadora, bloqueo de las costas, y hay una comunicación que muchos años después se hizo pública, donde están los zuluagas, donde está la élite caraqueña, la élite valenciana, escribiéndole al reino de Inglaterra que intervenga para restituir el orden, porque... Claro, eso fue mucho 1902, 1903. No, esa comunicación es de cuando el fin de la Guerra Federal. Fin de la Guerra Federal, se vislumbraba la entrada triunfante de los federales, ya venían por San Carlos antes de la bala traicionera, y es donde mandan la carta para que ellos tomen... ¿Tú sabes por qué no se materializó esa acción? ¿Por qué no somos una colonia inglesa? Porque la operación costaba $10.000 y los Estados Unidos y los ingleses le mandaron una carta a los Estados Unidos para compartir los gastos. Para que ellos pusieran el dinero y tomar. A nosotros nos salvó allí la doctrina Monroe. Los gringos dijeron, si ese territorio es nuestro, lo tomamos nosotros. América para los americanos, como nosotros se lo vamos a entregar a los ingleses. Miren, hasta allí parece una sátira, ¿no? Pero no lo es. La doctrina Monroe nos salvó. Claro, ¿no? Aparte de ese segundo elemento de la judicialización, el tercero es aún mucho más grave, y tú también te referías someramente a esto, y es que no podemos dejar de ver la operación en torno al EPSAP como una operación de amplio espectro en términos de la guerra híbrida compleja que tiene. O sea, es un mensaje múltiple. La primera es un intento para todos aquellos funcionarios que dentro de esta, porque no podemos dejar de obviar y decirlo y recalcarlo, que Alep Saab es un diplomático del Estado venezolano, reconocido y protegido bajo los convenios internacionales. Y entonces un mensaje para todo aquel que de alguna manera busca violentar, alterar, pasar por encima de las medidas coercitivas unilaterales que han tenido un costo enorme. Y esto también es importante que lo decimos, son 196.000 millones de dólares en pérdida para el Estado venezolano. Pasar de 55.000 millones de ingresos anuales a menos de 300 millones de dólares es un gran impacto. Pero esa es la acción del bloqueo, claro, ¿no? Es la consecuencia. Asfixiar la economía. Claro, es la consecuencia. Pero esa tercera operación es clave, porque no es solo un mensaje a los funcionarios nuestros que tengan el valor de emitir conceptos, de levantar la voz públicamente, sino la acción de nuestros funcionarios que en labores de inteligencia buscan alterar ese bloqueo. Entonces, pero es un mensaje que va más allá incluso, porque es un mensaje también a todo aquel que establezca un intento de negociación con Venezuela. Hay presiones sobre los países con los cuales nosotros tenemos relaciones. Rusia, China, Irán. ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas del juego geopolítico. Rusia y China acaban de hacer hace poco algo que no había ocurrido en la historia de la segunda mitad del siglo XX, y es que ellos también han sancionado a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no habían sufrido sanciones de este tipo. Pero nosotros también lo sancionamos. Claro. Cuando se decidió ni una gota de petróleo para los Estados Unidos. Entonces, pero eso significa que también esto debemos verlo y debemos entender la acción de Alex Saab, la acción que desarrolla nuestro presidente dentro de un marco más amplio. Es decir, estamos en términos geopolíticos, Pedro, viviendo lo que yo he llamado la desoccidentalización de las políticas internacionales. Es decir, una migración de lo que es la preeminencia que desde el siglo XVI ha tenido el hemisferio norte hacia una nueva presencia de los países del hemisferio sur con voz, con irreverencia, con insurgencia. Decía Orlando Falborda algo que recuerdo en este momento, ese sociólogo colombiano extraordinario, decía, la insurgencia es el derecho de los
sometidos ante los sometedores. Es el derecho a resistirme, es el derecho a la insurgencia, es el derecho a la respuesta. ¿Tú crees entonces? Y eso es lo que nos están pasando la factura. ¿Tú crees entonces, este es un pueblo insurgente, Juan, Pedro, que esta acción de Alessap se desprende de tu intervención? No es contra él, sino contra la República y contra las instituciones, y que en algún momento en los Estados Unidos, después de someterlo a altísimas presiones psicológicas, le van a ofrecer, va a aparecer el policía bueno y le va a decir, te vamos a dar salvarte, claro, acusa a Nicolás Maduro, a Diosdado, a de Cilia, narcotraficante. a toda la estructura. No me respondas, vamos a una pausa porque hay un vocero de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, que declaró al respecto. Vamos a la pausa y al regreso escuchamos tu comentario y lo cotejamos con lo que dice el representante del Departamento del Tesoro. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace y en esta segunda parte conversando con el colega parlamentario Juan Romero sobre el tema que está en boga, el secuestro y extradición desde Cabo Verde de Alex Saab a los Estados Unidos, previa fase de satanización, estigmatización para lograr criminalizarlo y pasar a esta nueva fase que se llama la judicialización. Esa es la judicialización de la política del disenso, los que se llaman demócratas. Al ir a la pausa quedó un interrogante al aire, porque producto del esbozo de Juan se desprende que el verdadero objetivo no es Alex Saab, sino la República y el gobierno. Y surgió un interrogante, Juan. ¿Será que después de sometimiento de altísimas presiones de todo orden, empezando por las psicológicas con Alex Saab y torturas, así es, vendrá el policía bueno con la zanahoria después de tanto garrote a decirle, te tengo la solución, firma este plan de protección de testigos y con ello te alivian las penas y puedes llegar hasta la libertad, y en ese plan está acusar al gobierno de lo que ellos han diseñado de Estado terrorista, de narcoestado, de corrupción, de violación de derechos humanos e incluso quebrarle la voluntad para que él se asuma que sí este testaferro de Nicolás Maduro y concretar el escenario de la corrupción. Sí, sin lugar a duda. Recuerda que incluso ese mismo manual es el que lo establece, y ese papel de trabajo que yo te decía, lo repito, Special Force Unconventional Warfare del año 2010, señala en esas etapas un proceso de debilitamiento. Char dice, primero hay que debilitar en términos económicos, que restarle las bases de apoyo. La fase del ablandamiento, lo llama exactamente. Char. Y este otro manual señala ahí que debe insistirse mucho en la criminalización. Esa criminalización tiene, en este caso, dos etapas previas. Es la construcción simbólica, comunicacional y concreta para ellos del Estado fallido, ¿no? Recordemos que eso deviene de un teórico norteamericano, John Rawls, especialista en la concepción de la democracia liberal, y John Rawls conceptualiza los estados fallidos, aquellos que no reproducen el modelo de Estado liberal. Y eso es importante que lo digamos, porque debemos recordar que el primer gran choque de Chávez fue en la cumbre de Quebec, que se opuso a la inscripción en la declaración final sobre democracias liberales. Chávez decía, epa, no
Nosotros creemos en democracia participativa, nuestra constitución habla de democracia participativa, es otro tipo. Entonces, ese es un primer elemento. Entonces, ¿cuál es ese Estado fallido? El Estado que no es liberal. El segundo, no es liberal burgués. No es liberal burgués, correctamente. Ponle el apellido. Claro, ¿no? En segundo término, ¿ok? No es solo que es un Estado fallido, sino que es un Estado criminal. ¿Pero tú crees que a Alex Saab lo van a someter a altísimas presiones para luego aparezca el hombre con la zanahoria a brindarle el plan de protección de Lo han testigos? sometido, Alex Saab, y la esposa lo decía, ha sido sometido a tortura, que es otro componente de esto. Los Estados Unidos, que se emerge simbólicamente como un defensor de la democracia liberal. Colombia, lo viste, lo decías tú muy bien con Luque, que habla sobre democracia liberal, narcoestado, son estados con altísimas violaciones de los Estados Unidos. Y recordemos la situación de derechos humanos con el caso de George Floyd o los asesinatos raciales que ha cometido la policía, porque que además tiene que ver, y ahí el propósito de un amigo recíproco nuestro, Vladimir Acosta, con El monstruo desde adentro, ese texto extraordinario que yo creo que es de las mejores historias de Estados Unidos, desmonta muy bien todo ese tema. Entonces, ahí hay una construcción, pero esas dos construcciones del Estado fallido y el Estado criminal, ¿por qué razón? Porque tiene que ver con un elemento doctrinario que los Estados Unidos ha pretendido imponer y que no lo ha logrado convertir en doctrina, que es lo que se llama R2P, Responsibility to Protect, la responsabilidad de proteger. ¿Qué es la responsabilidad de proteger? Es una tesis que construye Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, con la presión del gobierno de Estados Unidos y los imperialismos colectivos, en el sentido de que los principios de la paz de Westfalia, de no intervención, debían ser obviados. ¿En qué circunstancias? Cuando hay un Estado fallido, cuando hay un Estado criminal, yo debo intervenir, violentar el principio de soberanía, y detrás de eso, entonces lo interesante es que la R2P, la Responsibility to Protect, la responsabilidad para proteger, establece tres principios. Uno, el principio de elaborar unos ejércitos comunes que intervengan. ¿Les suena conocido? Plan Colombia. Plan Reagan para las Américas, año 85, bajo la égida de que en América Latina las necesidades sociales no podían cubrirlas los estados porque erogaban cuantiosas sumas de dinero en seguridad y defensa, eliminar los ejércitos. Y Estados Unidos el gran protector. El gran policía. Y decía nuestro amado comandante Chávez, interesante, ¿y quién nos protege a nosotros de los Estados Unidos? Claro. Pero la segunda, Pedro. Mira, espérate, antes de la segunda te voy a decir lo siguiente, volviendo al tema de Alex Saab, una nunca bien ponderada y malnacida en esta patria periodista venezolana, entrevistó al subsecretario del Tesoro para la financiación del terrorismo, Marshall Billingsley, y refiriéndose a el secuestro de Alex Saab para justificarlo, estableció lo siguiente. Veamos. Él se estaba beneficiando de usar el hambre como un método y una herramienta para controlar a la sociedad. Ahora, esa no era la única manera en que se beneficiaba, pero la forma principal en que lo hacía fue por este horrible esquema de corrupción junto a Maduro, donde pudimos ver que tenían un monopolio del suministro de las cajas CLAP, la ayuda alimentaria, las cajas de medicinas que eran para el pueblo de Venezuela. Maduro es el crimen organizado. Se sienta en el tope de los más grandes esquemas cleptocráticos que el mundo haya visto. Su esposa y sus hijos están internamente relacionados con narcos. Su ex vicepresidente Diosdado Cabello, y también fue el presidente de la Asamblea Constituyente, es un conocido narco capo buscado aquí en los Estados Unidos. Este grupo entero es la definición del crimen organizado. Oye, primero, Marshall nunca se refiere al Saab. Nunca. Nunca. Maduro, su Cilia, esposa Diosdado, y Diosdado. y los hijos. Por lo tanto, en esa declaración se dejó ver la costura de la y verdadera operación. Y el metamensaje que subyace detrás de esa declaración es que van por la cabeza de Maduro, de Cilia y de Diosdado. Por lo tanto, todas las acciones irán destinadas
a ese objetivo. A quebrarle la voluntad a Alex Saab para que los acuse a ellos. Lo estamos advirtiendo en este momento, en este programa. Así es. Pero en esa misma entrevista, Pedro... Espérate un momentico, pero lo otro, Juan, para darte la palabra, que establece allí es un monopolio en la repartición de la comida en el CLA. ¿Pero de quién es el CLA? ¿O es que este animalito del monte cree que el dinero que le dieron a Juanito Alimaña y al oposicionismo venezolano lo utilizaron para darle comida al pueblo? No. Se lo robaron. Se lo robaron, vale. Ellos son hijos de ustedes, de tal palo, tal astilla. Son tan delincuentes como ustedes. Entonces lo acusa por traer alimentos, lo dice, pero no solo trajo alimentos, sino que tenía el monopolio en la distribución de las cajas CLAP. Bueno, el monopolio, señor Marshall, de la distribución de las cajas CLAP la tiene la Revolución Bolivariana, porque ese es un plan nacional social de esta libertaria revolución. No solo tiene el monopolio, es creado, diseñado y ejecutado para amainar el impacto de tu criminal guerra económica. Adelante, señor En ese Juan. mismo video, Pedro y amigos, él además da un paso más allá, porque dice, la única salida que tiene Alex Saab es someterse a nosotros. El departamento, lo dice con aquella prepotencia, Pedro, el Departamento del Tesoro no ha perdido un solo caso y Alex Saab es la encarnación de la más alta criminalidad en términos de la violación de una ley, Pedro, de una ley, amigos que nos escuchan, de una ley que antecede por mucho esto. Es una ley que le aplicaron a los japoneses cuando los Estados Unidos entró en confrontación con ellos durante la Segunda Gran Guerra. Y esa misma ley la han utilizado ella, que es una ley que violenta las disposiciones de los Estados Unidos con otros estados que desarrollan actividades comerciales que ellos consideran. Es una ley sobre capitales. Que ellos... Y nosotros también hemos entrado en confrontación. Claro, con el tiempo, porque se acabó y este desenlace ha llegado a su final. ¿Cuál es tu mensaje para el pueblo venezolano? Mira, yo creo... y disculpa lo abrupto e introspectivo, pero... El tiempo de televisión así lo es. Mira, yo creo que aquí el mensaje es un mismo mensaje que de alguna manera lo expresó el poeta español Miguel Hernández. Decía que no es tiempo para los cobardes, no es tiempo para los cobardes. Y este es un tiempo de lucha y de verdad. Argimiro Gabaldón lo decía aún mejor, decía él, el camino es largo y duro, pero es el camino. Y este es el camino que nosotros tenemos, el camino de la dignidad, el camino del proyecto bolivariano, el camino de la defensa de la democracia participativa, el camino de nuestra soberanía, de la defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Con todo el costo que esto ha tenido en términos de más de 40.000 vidas venezolanas, producto de la asfixia, este pueblo sigue dando una muestra de dignidad. Y esta acción contra Alex Saab y este atentado contra la mesa de negociación es porque ellos saben cuál es el resultado. El 21 de noviembre, este pueblo, Pedro, les va a dar una gran lección electoral, una nueva. Está arremetida contra Alex Saab. Tiene que ver con eso. Busca trastocar el funcionamiento normal y armónico de la mesa de diálogo, pero también tratar de el proceso electoral. Impactar en el proceso electoral del 21. No hay ninguna duda, no porque ellos saben el resultado, pero no van a poder. El camino es largo y duro, repito, con Argimiro Gabaldón, pero es el camino, dijo Argimiro Gabaldón. Así es. Hemos llegado a nuestro final y despedimos su programa, antes dándole las gracias por la atención prestada, agradeciendo al invitado habernos acompañado en esta conversación. Y nos vamos con un video de la señora Camila Fabri, esposa de Alex Saab, en una acción de calle espontánea del pueblo venezolano que salieron indignados ante la infausta noticia. Muy buenas tardes y gracias por la atención prestada. Nos despedimos con el video. Nos negaron de cualquier derecho como se lo negaron a él. Son unos cobardes. Pero lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará, jamás. Nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy, muy unida. Y como él está secuestrado, nosotros también lo estamos como familia. Pero como él seguiremos en la valentía,
en la tranquilidad y en las luchas por los pueblos dignos del mundo, por Venezuela y por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Hoy vine porque quiero compartir una declaración muy importante de mi esposo. Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, que no soy suicida, por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé, algo que nunca haría. Amo a mi esposa Camila y a mis hijos Shadi, Sham, Jade, Mariam Rose y Charlotte más que mi propia vida. Le pido sean fuertes y se mantengan siempre unidos. Unidos venceremos. Tenga siempre fe en Dios. Venceremos. What?